Siempre pensé que mi matrimonio estaba basado en la confianza. Mi esposo, Ryan, y yo llevábamos 5 años juntos, aunque habíamos tenido altibajos. Siempre los superábamos. Una de las cosas en las que más estábamos de acuerdo era en tener hijos, ambos los queríamos, pero no de inmediato. Pero hace unos meses, todo cambió. Finalmente estábamos bien económicamente, acabábamos de comprar una casa y yo me sentía lista. Ryan dudó al principio, diciendo que quizás deberíamos esperar un poco más, pero le dije que nunca iba a haber un momento perfecto. Finalmente aceptó, y dejamos de usar protección. 2 meses después, tuve una prueba de embarazo positiva. Estaba eufórica. Me imaginé a Ryan levantándome en brazos con emoción, besando mi vientre, hablando de nombres para el bebé y colores para el cuarto. Pasé horas planeando una forma especial de darle la noticia, un pequeño body con la frase, el nuevo favorito de papá, envuelto en una caja de regalo junto con la prueba. La noche en que se lo dije, todo cambió. En cuanto abrió la caja, su rostro perdió todo el color. Le temblaban las manos mientras sostenía la prueba, mirándola como si fuera una bomba a punto de explotar. En lugar de alegría, solo vi horror en su expresión. Luego me miró con una expresión que jamás olvidaré, incredulidad, traición, y algo muy parecido al asco. Y fue entonces cuando susurró, «Eso es imposible». Sentí que el estómago se me hundía. «¿Qué quieres decir con, eso es imposible?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ryan abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Se pasó una mano por el cabello, evitando mirarme. «Yo solo, necesito un segundo», murmuró antes de levantarse y encerrarse en el baño. Me quedé allí, en silencio, con el pequeño body aún en mi regazo. Esto no era lo que debía pasar. Esperaba sorpresa, tal vez nervios, pero no, esto. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Luego 40. Golpeé suavemente la puerta del baño. «Ryan, por favor, habla conmigo». No hubo respuesta. 1 hora después, finalmente salió. Tenía el rostro pálido y la mandíbula tensa. «Tenemos que hablar», dijo con voz dura. Asentí lentamente, con el corazón martillando en mi pecho. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, exhalando temblorosamente antes de decir las palabras que destrozaron mi mundo. «Me hice una vasectomía hace 2 años». Mi mente se quedó en blanco. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. «¿Qué?» Yo, no sabía cómo decírtelo. Creí que ya no quería tener hijos y me daba miedo hablarlo contigo, así que simplemente, se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Lo hice a tus espaldas». Sentí como si me hubieran abofeteado. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Por un momento, lo único que escuché fue el latido ensordecedor de mi propio corazón. Se había hecho una vasectomía. Hace 2 años. 2 años. Antes incluso de que empezáramos a intentarlo. Tragué con dificultad, intentando procesar sus palabras. Entonces, todo este tiempo, cuando intentábamos tener un bebé, ¿sabías que era imposible? Ryan se estremeció. Pensé que cambiarías de opinión. Pensé que tal vez yo cambiaría la mía. Su voz se quebró. Nunca pensé que esto pasaría. Dejé escapar un aliento tembloroso, con las manos agitadas por los nervios. Pero pasó, Ryan. Estoy embarazada. Sus ojos se oscurecieron. Sí. Y ese es el problema. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Lo miré, apenas capaz de formar las palabras. ¿Tú crees que te engañé? No respondió de inmediato. Y esa duda dolió más que cualquier otra cosa. Todo mi cuerpo se quedó frío. ¿Crees que te engañé?, repetí, con la voz apenas por encima de un susurro. Ryan no respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, su rodilla se movía inquieta bajo ella. Me miró, realmente me miró, como si fuera una extraña, como si estuviera buscando una mentira en mi rostro. Finalmente, exhaló con fuerza. No sé qué pensar. Un nudo se formó en mi garganta. Me sentí mareada. ¿Furiosa? Devastada. ¿No sabes qué pensar? Mi voz se quebró.
Ryan, jamás he mirado a otro hombre. Y lo sabes. Se pasó una mano por la cara. Creí que lo sabía. Las lágrimas quemaban mis ojos. Así que, en vez de considerar, solo por un segundo, que tal vez tu vasectomía falló, tu primer pensamiento es que me acosté con alguien más. Ryan soltó una risa seca. Las vasectomías no fallan así como así. En realidad, sí lo hacen. Apreté los puños, sintiendo mis uñas clavarse en mis palmas. Y lo sabrías si me hubieras sido honesto desde el principio. Él se estremeció con ese comentario. Voy a hacerme un análisis. Parpadeé. ¿Qué? Voy a hacerme un espermograma, dijo, poniéndose de pie y comenzando a caminar de un lado a otro. Si todavía tengo un conteo de esperma en cero, entonces. Me levanté de golpe de la silla. ¿Entonces qué? Ahora mi voz temblaba. Entonces, sabrás, que te engañé, ¿qué harás, Ryan? ¿Te irás, pedirás el divorcio? Ryan no respondió. Solo se frotó las sienes, sin atreverse a mirarme. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Agarré mi bolso, respirando entrecortadamente. ¿Sabes qué? Ve y hazte tu maldito análisis, Ryan. Pero mientras tanto, yo me voy a quedar en casa de mi hermana. Su cabeza se alzó de golpe. Espera. No, mi voz era puro acero ahora. No tienes derecho a sentarte ahí y tratarme como una mentirosa después de todo lo que hemos pasado. Negué con la cabeza, sintiendo la garganta cerrarse. No confiaste en mí lo suficiente para decirme la verdad sobre tu vasectomía. Y ahora, no confías en mí lo suficiente para creer que este bebé es tuyo. Ryan extendió una mano hacia mí, pero yo di un paso atrás. Las lágrimas nublaban mi visión mientras tomaba mi bolso de viaje del armario y lo llenaba con lo primero que encontré. Me temblaban tanto las manos que apenas pude cerrarlo. Te avisaré cuando tenga los resultados, murmuró, con la voz apenas audible. No respondí. Simplemente salí por la puerta, dejando atrás los pedazos de mi vida hecha añicos. Pasé la noche en casa de mi hermana, acurrucada en la cama, con la mente dando vueltas sin parar. No podía dormir. No podía comer. Solo repetía la conversación una y otra vez en mi cabeza, la duda de Ryan, su incredulidad, la forma en que me miró como si fuera una extraña. Llevaba a su bebé en mi vientre, y aún así, pensaba que lo había traicionado. A la mañana siguiente, desperté con un solo mensaje de Ryan. Tengo una cita hoy. Te avisaré cuando tenga los resultados. Sin un te amo. Sin un te extraño. Solo frialdad. Distancia. Quise gritar. En lugar de eso, me concentré en mi bebé. Coloqué una mano sobre mi vientre y susurré, ahora solo somos tú y yo, pero vamos a estar bien. Y esperé. Las horas pasaron, y finalmente, poco después de las 4 de la tarde, mi teléfono vibró. Ryan. Dudé antes de contestar. Hola. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, con una voz tan baja que casi no la escuché, Ryan dijo. Me equivoqué. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Carraspeó. Los resultados llegaron. Yo, aún tengo espermatozoides. La vasectomía falló. Me incorporé de golpe. Así que ahora sí me crees. Yo, exhaló con fuerza. No sé qué decir. Las lágrimas me llenaron los ojos. Llevaba las últimas 24 horas cuestionando todo mi matrimonio, llorando en la almohada de mi hermana, preguntándome cómo demonios mi vida se había desmoronado tan rápido. Y ahora, no sabía qué decir. No sabes qué decir, repetí, con la voz quebrada. ¿Qué tal? Lo siento, ¿qué tal? Debí confiar en ti, ¿qué tal? No puedo creer que traté a mi esposa embarazada como una mentirosa. Ryan guardó silencio por un largo rato. Luego, finalmente, murmuró. Lo siento. Pero no se sintió suficiente. Es solo que, su voz tembló. Me siento como un idiota. Y me siento culpable. Y, ni siquiera sé cómo arreglar esto. Tragué con dificultad, sintiendo el nudo en mi garganta. Yo tampoco. Otro silencio largo. Luego,
Con cautela, preguntó. ¿Puedo verte? Dudé. Una gran parte de mí quería correr a sus brazos y fingir que nada de esto había pasado. Pero otra parte, la que recordaba lo rápido que había dudado de mí, no estaba lista para perdonarlo todavía. No lo sé, Ryan, admití. Necesito tiempo. Él exhaló. Está bien. Y por primera vez en 5 años, le colgué a mi esposo. Durante los días siguientes, Ryan me dio espacio. Me envió algunos mensajes: te extraño, podemos hablar, pero yo no estaba lista. No sabía si podría perdonarlo. No era solo la acusación, aunque eso dolía como el infierno. Era el hecho de que había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas sin decírmelo. Si la vasectomía hubiera funcionado, ¿alguna vez me lo habría dicho, o habría pasado años intentando quedar embarazada, culpándome a mí misma mientras él me veía en silencio? Ese pensamiento no me dejaba dormir por las noches. 4 días después, mi hermana entró en la habitación de invitados con mi teléfono en la mano. Ryan me llamó, dijo, frunciendo el ceño. El estómago se me encogió. ¿Por qué? Dijo que necesita hablar contigo. Que es importante. Dudé antes de desbloquear el teléfono. Ryan, 5 llamadas perdidas, un mensaje de voz. Respiré hondo y presioné reproducir. Su voz sonó al otro lado, baja y tensa. Hey, sé que no quieres hablar conmigo ahora, pero necesito decirte algo. Estuve revisando mis expedientes médicos, intentando procesar todo esto, y una respiración entrecortada. Hay algo raro. Mi vasectomía no debería haber fallado. El urólogo al que fui tiene una tasa de fallos casi nula, y me hice un análisis de seguimiento unos meses después del procedimiento que mostró que no tenía espermatozoides. Pero ahora, de repente, sí tengo. Me congelé. La voz de Ryan bajó aún más. No sé qué está pasando, pero creo que alguien me mintió. Hizo una pausa larga. Por favor, llámame. Apenas podía respirar. ¿Alguien le mintió? ¿Qué significaba eso? Marqué su número con las manos temblorosas. Contestó al primer tono. Ryan, susurré. ¿Qué estás diciendo? Exhaló. Fui de nuevo a la clínica. Pedí mi historial completo. Y, vaciló. No hay ningún registro oficial de que mi vasectomía haya ocurrido. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué? Mi nombre aparece en su sistema con una cita programada, pero no hay registro de la cirugía. No hay facturación al seguro. Nada. Su respiración era irregular. O hicieron un error administrativo enorme, o alguien nunca hizo el procedimiento. Mi mente daba vueltas. Pero, ¿cómo? Dijiste que te hiciste un análisis de seguimiento. Se quedó en silencio por un largo rato. Luego, dijo en voz baja. Creo que falsificaron los resultados. El mundo giró a mi alrededor. Nada tenía sentido. ¿Quién mentiría sobre algo así? Y lo más importante, ¿por qué? Entonces, de repente, un pensamiento me golpeó. Un pensamiento salvaje. Imposible. Ryan, susurré. ¿Quién fue contigo a la cita? Hubo una pausa larga. Luego, con una voz apenas audible, dijo. Mi mamá. Sentí como si el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Tu mamá, repetí, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ryan exhaló bruscamente. Sí. Pude escucharlo en su voz. Él ya había conectado los puntos. Solo que no quería decirlo en voz alta. Ella fue quien me convenció de hacerme el procedimiento, admitió. Decía que le preocupaba que no estuviéramos lo suficientemente estables económicamente para tener hijos, que debíamos esperar. Yo tenía dudas, pero ella insistía, diciéndome que era lo más inteligente que podía hacer. Soltó una risa amarga. Fui un idiota. Acepté. Y cuando fui a la clínica, ella insistió en llevarme. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y sí? Tragué con dificultad. ¿Y si en realidad nunca te hicieron la vasectomía? Ryan guardó silencio por un largo rato.
Finalmente, murmuró. Creo que mi mamá me mintió. Me dejé caer en la cama, sintiendo la cabeza dar vueltas. Esto era una locura. Más allá de la locura. Pero, ¿por qué? Susurré. La voz de Ryan sonó vacía. Porque nunca quiso que tuviera hijos contigo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Siempre supe que su madre, Margaret, no me quería, pero nunca pensé que me odiara. Siempre había sido pasivo-agresiva, cuestionando mis decisiones de carrera, haciendo comentarios sobre mi forma de cocinar, insinuando que Ryan podría haber encontrado algo mejor. Pero pensé que solo era su manera de ser. Jamás imaginé que llegaría tan lejos. Ryan, dije, intentando mantener la voz firme. Estás diciendo que tu propia madre te manipuló para que pensaras que eras infértil, ¿solo para evitar que tuviéramos un bebé? Pude escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. Suena una locura, lo sé. Pero mientras más lo pienso, más sentido tiene. Exhaló bruscamente. Ella agendó la cita por mí. Se encargó de todo el papeleo. Ni siquiera recuerdo haber firmado nada yo mismo, estaba nervioso, y ella seguía diciéndome que ella se encargaría de todo. Un sentimiento nauseabundo se instaló en mi pecho. Si Margaret había planeado todo esto, significaba que había pasado los últimos 2 años viéndonos intentar tener un bebé, viéndome estresarme y culparme, sabiendo que Ryan podía embarazarme perfectamente. Y no dijo nada. Una ola de náuseas me golpeó. Va a enloquecer cuando sepa que estoy embarazada, susurré. Ryan se quedó en silencio. Luego, con una voz tan fría que me heló la sangre, dijo. Ya lo sabe. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Me llamó esta mañana, admitió. Me preguntó si estábamos bien. Le dije que estábamos tratando de arreglar las cosas. Hizo una pausa. Y luego dijo, Ryan, ¿estás absolutamente seguro de que ese bebé es tuyo? Casi solté el teléfono. Aún intenta convencerte de que te engañé, susurré, sintiendo el horror en mi voz. Ryan exhaló con fuerza. Sí. Pero ya no voy a escucharla. Su voz sonaba más firme ahora, cargada con algo que nunca antes le había escuchado, ira. Me mintió. Me manipuló. Y casi me hace destruir mi matrimonio por ello. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué vamos a hacer? Ryan se quedó callado por un momento. Luego, finalmente, dijo. Vamos a enfrentarla. Ryan y yo acordamos enfrentar a su madre al día siguiente. Pero ella se nos adelantó. Esa misma tarde, aún estaba en casa de mi hermana cuando escuché un golpe en la puerta. Mi hermana la abrió y luego se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. «¿Es tu suegra?» El estómago se me retorció. Caminé hasta la puerta, y ahí estaba, Margaret. Su rostro estaba tenso, sus labios apretados en una sonrisa forzada. Necesitamos hablar. Quise cerrarle la puerta en la cara, pero necesitaba respuestas. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se sentó en el sofá, alisando su falda con calma. Luego, fue directo al grano. Ryan me dijo lo que cree que pasó, dijo con frialdad. Y quiero dejar algo en claro, yo arreglé su vasectomía. Mi corazón se aceleró. Así que lo admites. Admito que lo guía hacia una decisión inteligente, respondió con suavidad. Una decisión que lo habría salvado de cometer un error que le cambiaría la vida. Me lanzó una mirada intencionada. Un error. Se refería a mí. Apreté la mandíbula. Pero nunca se hizo el procedimiento, ¿verdad? La expresión de Margaret vaciló por un segundo antes de recuperarse. No es mi culpa si hubo un error en la clínica. Solté una risa incrédula. El error lo cometiste tú. Nunca lo programaste, ¿verdad? Se recostó en el sofá, cruzando las piernas. Ya no importa. Me temblaban las manos. Sí importa. Le mentiste a tu propio hijo. Lo manipulaste. Me hiciste creer que el problema era mío cuando tú sabías, desde el principio. Oh, por favor. Margaret puso los ojos en blanco. Actúas como si hubiera cometido un crimen terrible.
Lo estaba protegiendo. No lo entiendes, porque aún no tienes un hijo. La rabia ardió en mi pecho. Precisamente por eso lo entiendo. Hiciste esto a tu propio hijo, ¿qué clase de madre hace algo así? El rostro de Margaret se ensombreció. Una madre que sabe que es lo mejor para su hijo. Me quedé sin palabras. Entonces, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Y tú? Siempre fuiste una distracción temporal. Él nunca debió casarse contigo. El aire se me atascó en la garganta. Ella sonrió, con los ojos fríos. Ryan tenía un futuro real por delante. Con alguien de una mejor familia, alguien que no. ¿Basta? La voz de Ryan cortó el aire como un cuchillo. Ambas nos giramos. Estaba de pie en la puerta, su rostro era una máscara de furia contenida. Margaret se tensó. Ryan, cariño. No, su voz era peligrosamente baja. No me llames así. Nunca lo había visto así antes, con los puños apretados, la mandíbula rígida, todo su cuerpo irradiando enojo. Margaret suspiró dramáticamente. Oh, vamos. Sabes que solo quería lo mejor para ti. Eras demasiado joven, demasiado impulsivo. Era un adulto, escupió. Y me trataste como a un niño. Peor aún, dejaste que mi esposa creyera que algo estaba mal con ella mientras tú te quedabas ahí, sonriendo. La expresión de Margaret titubeó. ¿Yo? Casi destruyes mi matrimonio, gruñó Ryan. ¿Para qué? ¿Por qué no te agrada ella? Margaret levantó la barbilla. No es la indicada para ti. Ryan soltó una risa amarga. Eso no te corresponde decidirlo. Ella lo miró fijamente, su rostro indescifrable. Luego, en voz baja, dijo. Algún día me lo agradecerás. Ryan dio un paso atrás, negando con la cabeza. Se acabó, mamá. Margaret frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que estás fuera de mi vida, dijo con frialdad. No vas a manipularme nunca más. Y no estarás en la vida de nuestro hijo. Su rostro se torció de rabia. No puedes hacer eso. Ryan la miró fijamente. Observa cómo lo hago. Dicho esto, tomó mi mano y me guió hacia la puerta. Por primera vez en mi vida, vi algo brillar en los ojos de Margaret, miedo. Y por primera vez, me alejé, dejándola atrás. Ryan y yo nos fuimos sin mirar atrás. Tan pronto como llegamos al auto, él dejó escapar un aliento tembloroso. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Extendí la mano y la coloqué sobre la suya. Ya está fuera de nuestras vidas, susurré. Ryan tragó saliva y asintió. Tiene que estarlo. Por primera vez en días, sentí que finalmente estábamos en la misma página. Pero Margaret no había terminado con nosotros. Una semana después, Ryan recibió una llamada de un número desconocido. Casi no contestó, pero algo en su interior le dijo que lo hiciera. En cuanto se llevó el teléfono al oído, su rostro palideció. ¿Qué? ¿Cuándo? Exigió, poniéndose de pie tan rápido que la silla rechinó contra el suelo. Pude escuchar una voz amortiguada al otro lado de la línea, pero no logré entender las palabras. Luego, Ryan se quedó en silencio. Bajó el teléfono lentamente y se quedó mirándolo fijamente. Ryan, pregunté con cautela. ¿Qué pasa? Su voz sonó ronca cuando finalmente habló. Mi mamá está en el hospital. El último truco de Margaret. No sabía qué sentir. Parte de mí seguía furiosa con ella, ¿cómo no estarlo? Pero otra parte sabía que, si no íbamos, nos arrepentiríamos para siempre. Así que fuimos. Cuando llegamos al hospital, el padre de Ryan ya estaba allí. Se veía exhausto, con profundas ojeras bajo los ojos. Es su corazón, dijo en voz baja. Creen que fue por el estrés. Se desmayó en casa. El rostro de Ryan era indescifrable. Está bien. Su padre vaciló. Quiere verte. No quería que Ryan entrara solo, pero él negó con la cabeza. Déjame manejar esto, susurró. Así que esperé afuera. Pasaron 15 minutos antes de que finalmente regresara.
Su rostro estaba inexpresivo, sus puños apretados. ¿Qué pasó?, pregunté. Ryan soltó una risa amarga. Se hizo la víctima. Suspiré. Por supuesto que lo hizo. Dijo que solo intentaba protegerme, y que yo estaba siendo cruel al alejarme de ella. Que si seguía rechazándola, quizás no sobreviviría a esto. Su mandíbula se tensó. Literalmente intentó manipularme desde una cama de hospital. Negué con la cabeza, asqueada. Increíble. Ryan exhaló con fuerza y se pasó una mano por la cara. Le dije que no me importa. Que te elijo a ti y a nuestro bebé. Que nada va a cambiar eso. Un silencio. Y luego dijo algo más. Fruncí el ceño. ¿Qué? Ryan vaciló. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo. Me dijo, de todas formas, deberías hacerte una prueba de ADN. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todavía intenta convencerte de que te engañé, susurré, sintiéndome enferma. Ryan asintió. Sí. Pero esta vez, fue diferente. Levantó la mirada hacia mí, su rostro pálido. No fue solo manipulación. Fue como si supiera algo. Un nudo se formó en mi garganta. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí miedo. Las últimas palabras de Margaret resonaban en mi cabeza. Deberías hacerte una prueba de ADN de todos modos. Había pasado semanas defendiéndome, jurando una y otra vez que nunca había engañado a Ryan. Y ahora, incluso con la prueba de que su vasectomía había fallado, incluso después de todo, ella todavía había logrado plantar una semilla de duda en su mente. Me giré hacia Ryan. ¿Tú, quieres hacer la prueba? Él dudó, frotándose las manos. No creo que me hayas engañado, dijo lentamente. Pero no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que mi mamá sabe algo que nosotros no. Mi corazón latía con fuerza. Si hacernos la prueba la callará para siempre, dije, entonces hagámosla. La verdad que nunca vimos venir. Nos hicimos la prueba al día siguiente. Siguieron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada vez que veía a Ryan, me preguntaba si en secreto estaba dudando de mí. Me preguntaba si Margaret había logrado manipularlo. Entonces, finalmente, llegaron los resultados. Ryan abrió el sobre mientras yo estaba sentada en el sofá, abrazando un cojín contra mi pecho. Sus ojos recorrieron la hoja rápidamente. Luego, se quedó helado. Mi estómago se revolvió. ¿Ryan? Levantó la vista, su rostro pálido como un fantasma. Sus manos temblaban. Dice que no soy el padre. El mundo se inclinó. Mi visión se nubló. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro ahogado. Ryan sostuvo el papel como si fuera una prueba en un juicio. Dice que no soy el padre biológico de nuestro bebé. Su voz se quebró. ¿Qué demonios está pasando? Sentí que iba a vomitar. Esto no tenía sentido. Esto no podía estar pasando. Yo nunca lo había engañado. Y sin embargo, la prueba decía lo contrario. Las lágrimas llenaron mis ojos. Ryan, te juro por mi vida que nunca he estado con nadie más. Su respiración era irregular. Entonces, ¿cómo explicas esto? No tenía idea. La última traición de Margaret. Desesperados por respuestas, volvimos a la clínica donde nos habíamos hecho la prueba. Exigimos que la repitieran. La técnica del laboratorio vaciló antes de hablar. Me alegra que hayan regresado, dijo nerviosa. Hubo algo extraño en su prueba. Me puse rígida. ¿Qué quieres decir? Ella se removió incómoda. Después de que salieron los resultados, recibimos una llamada solicitando una confirmación para la prueba de Ryan, alguien que decía ser él, pero la voz no coincidía con su archivo. Ryan y yo intercambiamos una mirada. ¿Quién llamó?, preguntó Ryan. La técnica dudó. El número estaba registrado a nombre de una Margaret, apellido, . El hielo corrió por mis venas. Margaret había manipulado la prueba. La confrontación final. Entramos a la casa de Margaret sin siquiera tocar la puerta.
Estaba sentada en la sala, bebiéndote como si nada hubiera pasado. Ni siquiera parecía sorprendida de vernos. Ryan arrojó los resultados falsificados sobre la mesa. ¿Qué demonios es esto? Margaret suspiró con dramatismo. Oh, cariño. No se suponía que revisaras de nuevo. Sentí la ira arder en mis venas. ¿Falsificaste una prueba de ADN, solo para arruinar mi matrimonio? Rodó los ojos. Era por tu bien. No me escuchabas, así que tuve que hacerte ver la verdad. Ryan golpeó la mesa con el puño. ¿La verdad? La verdad es que eres una mentirosa. Una manipuladora asquerosa que intentó destruir a mi familia. Margaret se estremeció. Solo quería evitar que arruinaras tu vida con ella. Se acabó. Su voz fue fría. Definitiva. Los ojos de Margaret se abrieron con sorpresa. Ryan. No. No tienes derecho a hablar. Sus manos temblaban de furia. No volverás a manipularme. No conocerás a nuestro hijo. No volverás a ser parte de mi vida. Una lágrima resbaló por la mejilla de Margaret. Solo intentaba ayudar. Ryan se giró hacia la puerta. Espero que te pudras sola. Y con eso, nos fuimos. Un nuevo comienzo. Un mes después, teníamos los resultados reales en nuestras manos. Ryan era el padre. Por supuesto que lo era. Yo nunca lo había dudado. Y ahora, finalmente, él tampoco. ¿Y Margaret? Nunca volvimos a hablarle. Cuando nació nuestra hija, no le enviamos una foto. No contestamos sus llamadas. No le permitimos ser parte de nuestra nueva familia. Porque esta vez, habíamos terminado con ella para siempre.